Primeramente, feliz año, un año bendecido que sea para todos ustedes, que es el primer domingo que estamos reunidos en la iglesia, en este lugar. La noche vieja estábamos aquí esperando el año nuevo, muchos, pero muchos no, entonces a ellos un abrazo y bendiciones. Como hemos escuchado, como hemos leído, esta palabra de Dios que está en Timoteo, en 2 Timoteo, vamos a hablar de la instrucción, de la ley de Dios en nuestros corazones. Vamos en esta mañana a meditar sobre este tema que Él ha puesto principios, leyes, preceptos desde la fundación de este mundo, desde el principio. Entonces, en esta mañana hablaremos sobre este tema. En el principio, Dios creó al hombre, a la mujer, y Él dejó en el lugar, allí en el Edén, con un mandato, pero desobedecieron ellos. Siempre Dios se ha movido con leyes, con mandatos, y vamos a meditar este tema. Primeramente, vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 119, 103. El día jueves y el día 31 de diciembre se habló también muy similar a estos temas, que nosotros podamos meditar, que su ley no sea parte de nuestro corazón. Dice el Salmo 119, 103. Adelante. Oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. 119, 97. 97 hasta 103, sí. 119 mejor. Vamos a mirarlo. Yo tenía ya escrito. Oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia. Por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. El día 31 se habló también de Salmo 119. En el capítulo 19, versículo 33. Esta meditación es un clamor a Dios y es una afirmación de que los estatutos, las enseñanzas de Dios siempre son buenas. Y nos hace, como dice el último pasaje, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. La ley de Dios nos encamina, nos endereza.
Cuán importante y imprescindible es la enseñanza, no solamente dentro de la iglesia, la enseñanza dentro, fuera de la iglesia, en el hogar, en el colegio, en el instituto, donde trabajas, te formas, tienes que superarte, tienes que estudiar para hacer mejor el trabajo o para mejorar el aspecto laboral en todo lugar, en el hogar. El versículo que hemos leído le habla a Timoteo, Pablo le dice a Timoteo, desde pequeño, desde niño has aprendido. Su madre le enseñaba, su abuela también le enseñaba a Timoteo. Por eso Timoteo fue un pastor. Le encargó Pablo para que pueda llevar una congregación. Entonces, ¿cuán importante es la enseñanza dentro del hogar, dentro de la iglesia? Y este año es un reto para mí, para mi vida, dentro del hogar. ¿Cuán importante es la enseñanza? No solo la enseñanza bíblica, sino la enseñanza. Aprendemos educación en nuestras casas. En muchas casas se enseña respeto, pero en el colegio no aprenden el respeto, sino aprenden materias. Dentro del hogar tenemos que aprender el respeto. Y para afuera, nuestros hijos, lo que se ha aprendido dentro, reflejen fuera. Reflejen cómo es nuestro hogar, cómo es nuestro... Y así también en la palabra, dentro podemos enseñar la palabra de Dios, para que afuera ningún viento, ninguna doctrina pueda llevarles a ningún lugar malo. Es importante también a nivel secular, en el entorno, la enseñanza. Yo antes me sentía que yo sabía de un tema. Pensé que sabía de electricidad, pero cuando empecé a estudiar, supe que no sabía nada. Cuando tenía que dar los exámenes, y eran muy difíciles. Es importante la instrucción. Los jóvenes me van a entender seguramente. Aquí todos los domingos bajan abajo a jugar voleibol. Ellos jugaban porque jugaban, pero poco a poco los chicos han ido a un grupo, a un club con un profesor, aprendían técnicas y luego ya nos ganaban más, porque ya con técnica, con enseñanza, uno siempre es mejor. Entonces, ¿cuán importante es la enseñanza? Para los que trabajan, para los que trabajamos, cuán importante es la instrucción. Ahora ya no puedes ser un obrero y trabajar, tienes que tener conocimiento. Riesgos laborales, tienes que estudiar, tienes que saber el porqué. Cuán importante, últimamente se ha vuelto una importancia la enseñanza, dentro y fuera de la iglesia, mucho más aquí dentro. ¿Para qué? Para que no cometamos errores, para que nuestro camino sea recto. Pero no solo la enseñanza han cogido para lo bueno, sino la enseñanza han cogido para lo malo. Anoche hablábamos con un hermano, decía, hay gobiernos que someten al pueblo, pero enseñan cómo someterlos, les dan todo, y los que son ayudados por el gobierno, los que están en contra del gobierno, les eliminan, les anulan, pero los que apoyan a esos gobiernos son enseñados, instruidos, son adoctrinados, pero de tal manera que se lo creen, tal mentira, que todo este gobierno está bien. Y así también los movimientos que últimamente se han levantado en este tiempo, enseñan desde pequeños en el colegio, están enseñando, están adoctrinando a los niños para que su idea se cambie por completo.
Pero cuán importante es la enseñanza buena, porque el pastor predicaba el otro día en la iglesia de la Odisea. Él es la verdad, el Señor, el amén. Él es la verdad. Y estamos en la verdad, todos. Cuán importante entonces la enseñanza. Todo tiene su fruto, la enseñanza. Para lo bueno y para lo malo también. Los que enseñan mal, te dicen una mentira, toda la vida una mentira, y tú te la crees. Por eso la enseñanza es un adoctrinamiento o una instrucción que tiene su fruto, para bien o para mal. La gente hace lo que cree. Nosotros hacemos lo que creemos, pero lo que cree la gente es producto de lo que se enseña. La gente hace lo que cree, y lo que cree es producto de lo que se enseña. A Timoteo le decía, desde niño has aprendido los preceptos para que seas un hombre de bien. Hay gente que cree la verdad y también cree la mentira. Nosotros hemos creído la verdad, amén. ¿Cuántos han creído la verdad? La verdad es el Señor, amén. El Señor es la verdad. En San Juan 1 dice que en el principio era el verbo, y el verbo, la palabra. Jesús es el verbo, Jesús es la palabra. Por eso se enseña la palabra de Dios. En Salmos 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra es una lámpara que nos guía por donde, así caminemos en la oscuridad, así caminemos en lugares pedregosos, pero la palabra nos alumbra. Por eso es importante. Hay la escuela dominical, importante. Se le da lugar. Quieren otra aula, se les da otra aula. Quieren más, no se les puede dar, pero hacemos el esfuerzo de que se instruya al niño. No que se adoctrine, que se instruya en la verdad, que se instruya en el buen camino para que sean hombres de bien, para que sean evangelistas, para que sean hombres capaces de cambiar este mundo. La enseñanza es muy importante. En Proverbios 6 dice que luz es la palabra de Dios. Proverbios 6, 20 hasta el 23 vamos a dar lectura. Cuando estuve dando el mensaje hace unas semanas, hablamos de esta misma, de la lámpara y de la sal. Nosotros somos la sal, somos nosotros la luz. Y me detuve en este pasaje bíblico en aquel día y medité en ella. Dice Proverbios 6, 20. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalos siempre en tu corazón, enlázalos a tu cuello. Te guiará cuando andes, cuando duermas, te guardarán. Hablarán contigo cuando despiertes, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Y camino de vida es la reprensión que te instruye. Nos vamos a detener en este lugar, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. No esos mandamientos antiguos que los fariseos hacían, querían que obedezcan esos mandamientos,
sino los mandamientos de Dios. Porque el mandamiento es lámpara que nos ilumina para andar en medio de la oscuridad, en medio de estas tinieblas que hay en este mundo. Y la enseñanza es luz. Por eso me voy a detener en este momento. Todos hemos sido hijos, todos somos hijos todavía. Porque digo hemos sido porque seguimos siendo, algunos no lo tenemos a nuestros padres. Pero si estaría nuestro padre, y joven, si tienes delante a tu padre, que te ha instruido, te ha enseñado, pero también que te ha corregido cuando has hecho mal, yo lo agradecería. Los padres antiguos han sido más rígidos, pero por eso hoy en día también los hijos son más rectos. Si estaría delante de mi padre, le diría gracias por aquello. Aunque ha sido muy rígido, pero gracias a esa instrucción, a esa corrección estoy aquí. Antes los profesores daban duro. Y cuando avisabas a tu padre, y tu padre te repetía 2 veces. Hoy en día el profesor te dice algo, vas a tu padre y el padre quiere ir a pegar al profesor. Hoy en día han cambiado las cosas, pero aquí la reprensión es importante, dice en esta palabra, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Camino de vida, las reprensiones, es vida la reprensión, que te endereza, que te hace andar por ese camino recto, que te instruyen. Así es que no rechace la reprensión. Es que me han llamado la atención, me voy de la iglesia. Es que no, siempre buscamos un motivo. Ese sería un motivo, pero muy mal, porque dice que es instrucción, es vida. Si alguien te reprende, porque es vida, vívelo. No injustamente, ¿verdad? No nos gusta la reprensión, pero es para nuestro bien. Nos encamina, nos direcciona, nos corrige nuestro camino torcido. El padre o la madre, muchas veces el padre es más duro con nosotros, o la madre defiende y el padre quiere reprender más, o todo lo contrario. Pero es importante la corrección. Eso es lo que nos enseñan nuestros padres cuando nos apartamos del Señor. Eso nos recuerda y volvemos al camino. Muchos, siempre oramos los jueves. Antes los jóvenes cuando estaban aquí en la iglesia, en la escuelita dominical, crecieron, pero se apartaron. Pero así el hijo pródigo volvió, dice, volvió en sí, recordó todo lo que en su casa tenía, recordó todo lo que el padre le había enseñado y dijo, volvió en sí, volvió a casa. Y eso es la enseñanza, es muy importante. Y en 2 de Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar primeramente, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Es útil para todas estas cosas, para enseñar, para corregir, para instruir. Como estábamos hablando de la corrección, es útil, hermano. No deje de enseñar. Ahora estamos hablando con los jóvenes, estamos tocando el tema de jueces. Jueces es un
es un bucle, un capítulo, unos capítulos donde el pueblo de Dios otra vez 20 años tenía de paz y otra vez se volvían a dioses ajenos, otra vez hicieron mal delante de los ojos de Jehová. Y venía un juez, les libertaba y otra vez venía Sansón, les libertaba y otra vez 20 años de paz y otra vez volvían, se arrepentían pero volvían otra vez, se olvidaban de Dios, se olvidaban de la ley. Incluso adoraban a otros dioses, dioses de Baal, Acera, se volvían contra Dios. Por eso la instrucción es importante. Pero no, en esos capítulos de Jueces, Dios ponía a los enemigos ahí para que les sometan. Pero ni aún así, otra vez. Una generación no les enseñaban lo que habían pasado. Incluso decías, ellos sabían cómo han salido de Egipto, cómo era el transcurso en el desierto, cómo habían hecho milagros, lo sabían, pero se han olvidado de Dios, se han olvidado de las leyes, de cumplir las leyes. No solo es saberlo, sino hacerlo. Ellos sabían. Gedeón decía, pero ¿dónde está ese Dios que ha libertado, ese Dios? Y el Señor le decía, con esa tu fuerza, con ese conocimiento, con eso que tus padres te han enseñado, con esa fuerza tú vas a libertar a este pueblo. Dios no se contenta con nuestro caminar cuando nos salimos. Oseas 4:6 vamos a leer. En ese tiempo dice en palabras parafraseadas, mi pueblo fue destruido por causa de la oración, por causa del ayuno. No, por falta de conocimiento, no por falta de oración. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también me olvidaré de tus hijos. El profeta hablando al pueblo de Dios. Dios mismo hablando a través de los profetas. También yo me olvidaré de tus hijos. No quisiéramos que ninguno de nuestra generación se pierda, que conozcan la verdad. Pero Dios aquí le dice, yo me olvidaré de tus hijos, porque te faltó conocimiento. No le dice, te faltó oración, te faltó avivamiento, te faltó cantar más. Conocimiento. Este año yo les reto, hermanos, que cada mañana, esta mañana con mi esposa justo, ella no sabía que tenía que predicar esta palabra. Le daremos minutos al Señor de leer la Escritura. Esta mañana estaba leyendo un libro y le digo, ¿qué lees? Es tan lindo, dice, cuando uno, como los jóvenes dirían, uno flipa con el Señor. Alucina y viaja en la palabra del Señor cuando uno está entendiendo su amor, su camino. Dice el Señor, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Eso decía al pueblo de Israel. Porque ellos siempre se apartaban, siempre estaban que sí, unos años que no, que una generación se olvidaba de Dios. Y si hablamos de generaciones,
Dice que en Israel en un tiempo no había una generación que sabía usar armas y tenían que bajar a Egipto para que le hagan espadas para que ellos peleen. Se habían olvidado de enseñar todas esas cosas, cómo defenderse. Se habían olvidado de enseñar la palabra de Dios. El otro día había muerto una niña o un niño, se atragantó y no había nadie en el lugar quien sabía hacer, no sé cómo se llama ahí, para sacarle. No había nadie. No sé el nombre, pero yo lo sé. No sé cómo se dice así, pero yo lo sé. Tienes que poner el puño y ponerte detrás y ponerle aquí a una mano, a 3 manos y hacerlo fuerte. Y cuando se atraganta, escupe lo que se atragantó. No había. En segundos murió. Es importante que nosotros sepamos la palabra. Oblígate a ti mismo, oblígate a tu pereza. A muchos nos gusta dormir un poco más o hacer otras cosas más que leer. Me digo a mí mismo. Y cuando no leemos se nota que no leemos cada día. Palabra dura es esto. Mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento, porque le faltó conocimiento. ¿Olvidaste la ley de tu Dios? También yo olvidaré de tus hijos. Me olvidaré de tus hijos. Pero no solo en este pasaje habla de olvidarse. Mateo 7. Después de Jesús hablar, ahora no habla en el Antiguo Testamento, sino habla el verbo, el que es la palabra de Dios. Jesús habla en los tiempos más cercanos al nuestro. En el capítulo 5 empieza el Sermón del Monte, habla de las bienaventuranzas. Y más adelante habla de Jesús, que Jesús compara el reino de los cielos con una moneda. Pero en el capítulo 7, vamos a buscar Mateo capítulo 7. Aleluya. Solo 2 personas, muévanse, por favor. Ahí lo que podemos ayudar. Mateo 7, capítulo 21. Dios está terminando el sermón y le dice, está en su Biblia, no sé si hay algunos que están escritas con letra roja, quiere decir que Jesús, las palabras de Jesús. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿En tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí,
hacedores de maldad. Cuando leí y estaba en esta meditación anoche, sentí que mi alma se partía. Nunca os conocí hacedores de maldad. Pero nadie aquí somos malos, ¿verdad? No somos hacedores de maldad. Ninguno, yo creo. Porque seguimos al Señor. Pero esta palabra, hacedores de maldad, es traducida como que transgreden mi ley, que son desobedientes a mi ley. ¿Cómo va a decir a los que un día profetizaron en su nombre? En tu nombre echamos fuera demonios. Eran cercanos a él, o que conocían, que sabían que en su nombre podían echar demonios, en su nombre podían profetizar. Eran cercanos, eran conocedores de Dios, de Jesús. Le decía, pero Señor, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos aquello. Podía decir, yo tanto tiempo, Señor, te serví, cantando, alabando, te serví, Señor. Pero el Señor dice, nunca te conocí. ¿Has obedecido mi ley, hacedor de maldad? ¿Has obedecido mi ley como te he enseñado? ¿Has amado como te he enseñado a amar? ¿Te has congregado como dice la palabra, no dejando de congregarse? ¿Has perdonado como yo te he perdonado tus pecados? Y alguno dirá una excusa, Señor, es que ¿cómo voy a perdonar a esa persona que tú no lo conoces? Tú no eres humano. ¿Cómo voy a amar a esa persona que me ha hecho daño? Pero ahí está la ley. La ley no es para decir, a este sí, a este no, esto puedo obedecer, esto no. Esta ley desecho y esta ley no. Y haciendo una ley acomodado a nuestra forma de ser. Hacedores de maldad. Suena fuerte dicho en estas palabras, pero que has vivido sin mi ley, has dejado mi ley. ¿Qué hace un malhechor allá afuera? Uno que roba, uno que siempre está transgrediendo la ley humana, la ley que no obedece la ley, roba y no tiene miedo a las leyes. Le agarra a la policía, va 2 días detenido o simplemente y sale fuera. Para ellos no obedecen la ley. Es lo mismo que está diciendo Jesús. Nunca os conocí, hacedores de maldad, que han transgredido mi ley. Y la ley es la enseñanza, la palabra de Dios, los estatutos de Dios, la enseñanza que nuestros padres, los hijos transgreden las leyes del hogar a veces, ¿no? Oh, tienes que llegar a las 10, no puedes salir. Y vamos a entender mejor. Sacamos la ley de Dios de nuestras vidas. Por ejemplo, eso quiere decir, hacedores de maldad. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Solo en Marcos lo dice así. Otros dicen con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Hoy no voy a la iglesia porque me quedo en casita.
porque me duele la nariz. En la pandemia estuvimos en casa, sí. Muchos nos creemos online todos, de casita mejor, en mi sofá con mi mesita, pero es necesario congregarse, es necesario estar con todas tus fuerzas. Hay hermanos, cuando hemos trabajado aquí, venían del trabajo a trabajar aquí, con su cansancio, con todas tus fuerzas, mi hermano, con todas tus fuerzas. Yo me acuerdo que vivo aquí al lado yo, y a muchas veces llego tarde a la iglesia. Pero a los principios, cuando estaba aquí, íbamos al final del Aragón. Mis niños eran todavía pequeños. Corríamos porque teníamos sed, hambre de Dios. A veces no había autobús, entonces teníamos que ir. No había las aplicaciones, no había las pantallas. El autobús venía, entonces nosotros teníamos que estar antes, sabiendo si va a venir o no va a venir el autobús. Corríamos. Teníamos estudios bíblicos a las 8 de la tarde hasta las 11. Los niños sentados ahí aprendiendo de la palabra de Dios. Oh, dirán ustedes, entonces este tema no tiene conocimiento, no. Él dice por eso, átalos a tu corazón, enlázalos en tu cuello. No sé mucho de memoria los textos bíblicos, pero lo que me han enseñado, lo que hemos absorbido, eso queda en el corazón, hermanos. Por eso a los niños, a los pequeñitos, hay que enseñarles, dale algo para que esté callado. Que usted tiene que escuchar la palabra de Dios. Cualquier cosa que se diga de la palabra de Dios tiene que quedar aquí en el corazón. Enséñale, instruye al niño. Ahora hay un buen silencio. Qué lindo que los niños también estén escuchando. Somos transgresores de la ley. Nunca os conocí. Qué dura palabra, yo dije al Señor, qué dura palabra. Después de haber andado tanto, Señor, en tu nombre hicimos, en tu nombre yo hice. Nunca te conocí, hacedor de maldad, que has transgredido mi ley. Y no solo lo dice en este pasaje bíblico. En la parábola de las 10 vírgenes, 5 eran insensatas, las 5 eran sensatas que tenían el aceite, pero las 5 le dijeron, danos de nuestro aceite que se acaba, y las otras 5 le dijeron, no, vayan a comprar ustedes. Las 5 fueron a comprar, mientras compraban el aceite, volvieron a casa, había llegado el esposo, y las 10 vírgenes se fueron con el esposo. Y las que llegaron dijeron, ¿qué pasó aquí? Vamos a buscar dónde están. Fueron donde estaban, a la fiesta, a las bodas. Porque no crean que las 10 vírgenes tenían que casarse con el esposo. El esposo era solamente como las damas aquí en el matrimonio, ¿no? Las vírgenes, que tenían que acompañar al futuro marido que tenía que casarse. Y llegan las 10 vírgenes que habían cargado de aceite, muy bien, perfecto. Todas cabeceaban, dice, está bien, todos tenemos flaquezas. Pero llegaron, ya se había ido con las 5, con las que estaban preparadas. Fueron a buscar a las bodas, había fiesta ahí, seguramente se escuchaba las bodas. Cuando tú llegas tarde, las bodas están abiertas aquí, ¿no? Puedes llegar al final, puedes llegar al principio, la iglesia siempre está abierta. Pero estas 5 vírgenes insensatas llegaron, estaba cerrada la puerta. Tocaron todo. Hola, hemos llegado a las fiestas, a la boda.
Pero el esposo de adentro contestó: ¿quiénes sois? No os conozco. No los conozco. Ellas estaban ahí, como nosotros, estaban en la iglesia, con nuestro aceite un poco bajo, hasta donde aguante, pero había otras que estaban con el aceite lleno. Llenemos nuestro aceite. Que no, el Señor no nos diga hacedores de maldad, que han transgredido mi ley, que no obedecen la ley. ¿Pero qué ley? Si la ley era en el antiguo pacto. No. Él dice que Él ha puesto su ley en nuestros corazones. Él ha puesto su ley en nuestros corazones. Escrito está. Los versículos que hemos leído: persiste tú en lo que has aprendido. Timoteo 3:14, 2 Timoteo 3:14. Persiste tú en lo que has aprendido. Cuando Gedeón libertó a Israel y todo el pueblo con euforia le decían: Gedeón, queremos que tú enseñorees, queremos que tú seas nuestro rey. Esto está en Jueces capítulo 8. ¿22? ¿8:22? ¿Sí? A ver. No estoy. Sí. 8:22. Y los israelitas dijeron a Gedeón: sé nuestro Señor tú, y tu hijo, y tu nieto, pues no nos has librado de mano de Madián. Mas Gedeón respondió: no seré Señor sobre vosotros, ni mi hijo os enseñoreará. Jehová señoreará sobre vosotros. Que Él sea nuestra ley. Que Jehová señoree nuestros hogares. Cuando el Señor señorea nuestra casa, nuestro hogar, nuestra vida, es que Él pone la ley en tu corazón. Todos aquí somos, alguno tal vez es autónomo, jefe de su trabajo, jefe de él mismo, pero todos trabajamos para alguien, la mayoría. Lo que te manda el que tiene que mandarte, tú obedeces. Cuando el Señor señorea nuestro hogar, nuestro corazón, hay que obedecer al Señor. Hay que obedecer al Señor. Para que no nos diga: nunca te conocí, hacedor de maldad. Sabes que todo pasará, todo va a pasar. Ahora están hablando de una pandemia ahí en China. Todo va a pasar. Puede pasar todo a nuestro alrededor. Enfermedades, muertes, desastres, alegrías, buenas cosas, todo va a pasar. El cielo y la tierra pasará,
Pero la ley del Señor dice, pero mis palabras no pasarán. En Mateo 24. Hablando Jesús en Mateo de lo que iba a venir, las catástrofes en Mateo 24. Pero al final dice, cielo y tierra pasará, mis palabras. Por eso esta palabra dice, nunca os conocí transgresor de mi ley o hacedor de maldad. No has obedecido mi ley. Segunda Timoteo 3, voy a terminar con esto. Le habla a Timoteo, Pablo le dice, pero persiste tú en lo que has aprendido. Te persuadiste, te convenciste, en otras palabras, sabiendo de quién has aprendido. Él había aprendido de Pablo, había aprendido de su madre y de su abuela, abuelas o abuelos aquí. Qué lindo que enseñéis a sus nietos. Han enseñado a su madre, ahora toca enseñar a los nietos. Y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras. ¿Cuántos hemos? Yo agradezco a mi madre, a mi padre que me llevaban de la mano a la iglesia muy temprano. Vivíamos lejos de la congregación. Pero como éramos muchos, nos creíamos machos, porque no teníamos miedo en la oscuridad. Volvíamos 11 de la noche, 12 de la noche, después de... ¿Y saben por qué nos quedábamos? Muchos nos dicen aquí, ¿por qué no hacen vigilias toda la noche como en nuestros países? Ahora entiendo por qué nos quedábamos toda la noche hasta las 6 de la mañana. Porque era peligroso volver a nuestras casas. Aquí a la 1 de la mañana, a las 2 de la mañana. Yo me acuerdo con mi esposa hacíamos un programa en la radio. A las 2 de la mañana veníamos tan campantes, tan contentos, porque no había peligro. Claro, como nosotros estábamos acostumbrados a vivir allá en peligro y siempre veíamos algo y nos dábamos un poco de miedo, pero después nos acostumbramos. Desde el otro lado, desde General Riera más allá, que desde niñez has aprendido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación de la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ninguno desea seguramente que el Señor le diga estas palabras, pero está escrito. Lo que puede pasar. No te está diciendo ahora hacedor de maldad. En aquel tiempo diré, nunca os conocí, hacedor de maldad. Pero para esto hay una cosa que yo quisiera que el Señor diga de nosotros. En Mateo 25 dice, en la palabra de los talentos, a uno le dio 5, a otro 2, al otro 1. Y cuando su Señor volvió, ellos quedaron mucho tiempo ahí. 2 hicieron bien, el último, al que le dio menos, no. Y a los 2 que hicieron bien, ¿qué le dijo el Señor? Sobre poco, esto está en Mateo 25, 23, sobre poco. Por eso mi esposa me decía, tenemos que poner un tiempo por lo menos. No quiero que estudies la palabra de Dios 8 horas al día, 8 horas a la semana. Sobre poco has sido fiel.
buen siervo, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Eso sería la otra cara de la moneda. Con eso el Señor pone esta comparación, dice, nunca os conocí, transgresor de mi ley o hacedor de maldad. Pero hay otra cara que es la buena. Su Señor le dijo, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. El otro día venía un joven de mucho tiempo, no sé si está aquí. Me decía con un corazón sincero, hermano. Y yo le he dicho, mucho tiempo no te veía, no has venido. Hermano, es que es duro el camino. No me he podido resistir, me dijo con sinceridad. Me ha apartado, las tentaciones siempre están. Pero él venía otra vez, pero eso es la actitud que tienes que estar, porque tú has sido enseñado de tus padres que no te puedes apartar. Que el hijo pródigo volvió a su padre y le abracé y le dije, bienvenido eres. No lo vuelvas a hacer. No nos apartemos de la ley, que la ley esté, como a Josué le dijo, de día y de noche en nuestros corazones, la palabra de Dios. Es importante enseñarles. Enséñales a tus hijos, enséñales gracias a los maestros que vienen a enseñarnos los martes. Aprovechen en grande toda la enseñanza. Amén. Que el Señor bendiga esta palabra. Que el Señor bendiga su palabra porque es fiel, es verdadera. Que Él nos haga andar en sus caminos. Dios bendiga.